Creía que ya había escuchado de todo después de 43 años de matrimonio, pero cuando Carmen se sentó frente a mí en la mesa de nuestra cocina el jueves pasado y me dijo: «José Antonio, creo que es mejor que no vengas a la casa de la playa estas Navidades», sentí que algo dentro de mí se rompía como hielo sobre un lago en primavera. «¿Cómo que no vaya?», le pregunté, dejando mi café sobre la mesa. Ella no me miraba a los ojos. «Los chicos piensan, todos pensamos que sería más fácil si te quedaras en casa este año. Has estado tan difícil últimamente». Difícil. Esa palabra se quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. «¿Difícil cómo?», pregunté. «Ya sabes cómo», me respondió usando ese tono que había empezado a usar hace un año. Paciente pero tenso, como si le estuviera explicando algo a un niño lento. «En el Día de Todos los Santos discutiste con Alejandro sobre su negocio. En el cumpleaños de Lucía hiciste ese comentario sobre los tatuajes de su novio. Los chicos están cansados de andar con pies de plomo. Alejandro era nuestro hijo, 41 años, divorciado, trabajaba en marketing. Lucía tenía 38, nuestra hija, trabajadora social. Buenos chicos. Creí que los habíamos criado bien. Estaba teniendo una conversación», le dije. Alejandro me preguntó qué pensaba de su idea. Le dijiste que era poco práctica. Era poco práctica. Quería dejar su trabajo estable para empezar un podcast sobre criptomonedas. Solo estaba siendo honesto. Carmen suspiró, ese suspiro profundo y decepcionado que había estado escuchando mucho últimamente. «Eso es exactamente a lo que me refiero, José Antonio. No puedes simplemente ser comprensivo. Todo tiene que ser a tu manera, tu opinión, tu juicio». Me quedé allí sentado, mirando a la mujer que había amado desde 1979. Nos conocimos en la Universidad Complutense de Madrid. Nos casamos jóvenes, construimos una vida juntos, 3 hijos, una casa en Las Rozas, carreras respetables. Había trabajado como ingeniero civil para el Ayuntamiento de Madrid durante 35 años. Puentes, infraestructuras, el tipo de trabajo en el que nadie piensa hasta que algo sale mal. Era bueno en ello. Me enorgullecía de ello. «¿Así que eso es todo?», pregunté. 43 años y me desinvitas de las Navidades. No es para siempre, solo este año. Dale a todos un poco de espacio. Extendió la mano por la mesa como si fuera a tomar la mía, luego se lo pensó mejor. «Quizás podrías pasarlas con tu hermano. Mi hermano Pablo vivía en Barcelona. Hablábamos quizás 2 veces al año». «Claro», le dije. Esa noche me quedé despierto mientras Carmen dormía a mi lado. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Pensé en todas las Navidades en la casa de la playa, la tradición familiar que habíamos empezado cuando Alejandro tenía 5 años. La brisa del mar, la chimenea, el roscón de Carmen, los chicos abriendo regalos, los nietos corriendo por ahí en los últimos años. Y ahora me estaban cortando de todo eso como a un tumor. A la mañana siguiente, Carmen ya se había ido a su club de lectura cuando desperté. Había una nota en la encimera. «No quería despertarte. Hay café». Me senté en mi taller en el sótano la mayor parte de ese día. Había estado pasando más tiempo allí últimamente. Era el único lugar que se sentía mío. La casa se había transformado lentamente a lo largo de los años en el dominio de Carmen, decorada con su gusto, organizada según sus reglas. Pero el sótano seguía siendo mío, desordenado con mis herramientas, mis proyectos, mi forma de pensar. Había estado trabajando en algo durante los últimos 8 meses, algo completamente ajeno a la vida familiar, algo de lo que nadie en casa sabía nada. Y siendo sincero conmigo mismo, probablemente tampoco les habría importado demasiado aunque lo hubieran sabido. Para ellos yo seguía siendo el mismo de siempre, el viejo José Antonio, pasando horas en su taller o delante del ordenador, trasteando con cosas sin importancia, evitando lo que ellos llamaban la vida real. Pero esto sí era real, más sólido y más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho en muchos años. Todo comenzó con una conversación aparentemente inofensiva que tuve con un antiguo colega, David Martín, en una fiesta de jubilación a finales de marzo. Nos conocíamos desde hacía décadas. Después de dejar el ayuntamiento, David se había reinventado como consultor,
trabajando con startups tecnológicas especializadas en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano. Entre risas, música de fondo y unas cuantas copas de más, mencionó algo que inmediatamente captó toda mi atención. El mayor problema de la construcción moderna, dijo, es la coordinación. Tienes arquitectos, ingenieros, contratistas y proveedores, cada uno usando sistemas distintos, software distinto, incluso unidades de medida diferentes. La mitad de los retrasos y de los sobrecostes vienen simplemente de la falta de comunicación. Asentí casi de forma automática. No era una teoría abstracta para mí, era una realidad que conocía de manera íntima. Había pasado décadas enteras lidiando con ese mismo problema, apagando fuegos, resolviendo malentendidos y compensando fallos de comunicación que parecían inevitables. Alguien debería construir una plataforma universal, continuó David. Algo capaz de traducir entre todos esos sistemas en tiempo real. Quizá impulsado por inteligencia artificial, podría ahorrar miles de millones en toda la industria. Lo dijo casi sin darle importancia, como quien lanza una idea al aire, y enseguida la conversación derivó hacia otro tema. Sus habituales quejas sobre su juego de golf, siempre irregular, siempre frustrante. Sin embargo, yo no pude dejarlo pasar. Aquellas palabras se me quedaron clavadas en la cabeza. Seguían resonando una y otra vez, porque yo sabía algo que David no sabía, algo que muy poca gente conocía, casi nadie. En los años 90, cuando trabajaba directamente en la infraestructura necesaria para la ampliación del Metro de Madrid, había desarrollado un sistema interno de coordinación. No era bonito ni sofisticado, ni mucho menos pensado para ser vendido o escalado. Era una solución práctica, casi artesanal, creada para resolver problemas concretos. Estandarizar la comunicación entre distintos contratistas, ingenieros y equipos de obra que hablaban lenguajes técnicos diferentes. Aún así, funcionó tan bien que siguieron utilizándolo durante muchos años después de que yo dejara el proyecto. Era un sistema completamente analógico, basado en papel, formularios claros, procedimientos definidos y protocolos estrictos. Por supuesto, tenía límites evidentes. El ayuntamiento era el propietario legal, y con el paso del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías digitales, aquel sistema quedó relegado al olvido. Pero yo nunca olvidé lo esencial. Conservaba los principios, la lógica interna, la metodología, el marco conceptual. Y durante años, literalmente durante años, había estado dándole vueltas a cómo podría modernizarlo, cómo traducirlo al lenguaje de la tecnología contemporánea. Después de aquella conversación con David, algo se activó dentro de mí. Empecé a trabajar de verdad, con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Ya no se trataba de imaginar escenarios o hacer planes vagos en mi cabeza, sino de construir algo concreto. Me enseñé Python desde cero, siguiendo tutoriales, leyendo documentación, equivocándome una y otra vez. Estudié aprendizaje automático durante noches enteras, comprendiendo poco a poco cómo podían automatizarse decisiones complejas. Leí todo lo que pude encontrar sobre tecnología aplicada a la construcción y la gestión de proyectos modernos. Carmen pensaba que estaba perdiendo el tiempo delante del ordenador, aislado en mi despacho. Los chicos se burlaban, haciendo chistes sobre el abuelo que intentaba aprender a programar a su edad. Pero yo sabía que estaba creando algo real. Una plataforma, un algoritmo, una solución directa y concreta al problema exacto que David había descrito sin ser consciente de ello. Para noviembre ya tenía un prototipo funcional. No era bonito. No tenía un diseño elegante ni una interfaz atractiva. Pero funcionaba, y eso era lo único que importaba en ese momento. Lo probé con datos de proyectos antiguos a los que todavía tenía acceso gracias a viejos contactos, y los resultados fueron, honestamente, sorprendentes. El sistema podía reducir el tiempo de coordinación hasta en un 60%, recortar costes en torno a un 40% y, lo más importante, detectar errores y conflictos antes de que se convirtieran en problemas graves y extremadamente caros. Se lo enseñé a David de manera informal, casi como quien no quiere la cosa, una mañana mientras tomábamos un café. ¿Recuerdas aquella conversación que tuvimos?, le dije. He estado trasteando con algo desde entonces.
Miró la pantalla de mi portátil durante 5 minutos completos sin decir una sola palabra. No tocó la taza. No hizo ningún comentario. Luego levantó la vista y me miró. Pero no fue una mirada cualquiera. Me miró de verdad, como si de pronto estuviera viendo a alguien distinto, a una persona que no encajaba con la imagen que tenía de mí, alguien a quien, de algún modo, ya no reconocía. José Antonio, dijo lentamente, midiendo cada palabra. ¿Eres consciente de lo que es esto? Una plataforma de coordinación, respondí, encogiéndome ligeramente de hombros. No, negó con la cabeza. Esto es una idea de 1.000 millones de euros. Esto puede cambiar la industria por completo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 8 meses, más o menos. Se rió, pero no era una risa normal. Era una risa de shock, casi sin aire, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Has construido todo esto en 8 meses, tú solo? No es tan complicado como parece, dije con calma. Los principios fundamentales ya eran sólidos desde el principio. Solo necesitaba traducirlos a tecnología moderna. David se reclinó en su silla, claramente impactado. José Antonio, conozco gente, capitalistas de riesgo, inversores tecnológicos. ¿Puedo enseñarles esto? Me encogí de hombros una vez más. ¿Qué tenía que perder a esas alturas? Mi propia familia pensaba que estaba obsoleto de todos modos. Claro, respondí. ¿Por qué no? Eso fue hace 3 semanas. David actuó con una rapidez impresionante. Me puso en contacto con una firma llamada Apex Ventures, con sede en Madrid. Estaban especializados en tecnología aplicada a la construcción y mostraron un interés enorme desde el primer momento. Un interés casi voraz. Tuvimos varias reuniones. Me hicieron preguntas técnicas muy detalladas, preguntas de negocio, preguntas sobre el mercado y la competencia. Las respondí todas sin dificultad. Había pasado 35 años trabajando en esta industria. Conocía el mercado mejor que la mayoría de personas que tenían la mitad de mi edad. Querían seguir adelante. Querían invertir. Pero no solo eso. Querían adquirir la tecnología directamente. Me ofrecieron comprar la plataforma, contratarme como asesor técnico principal y acelerar de inmediato su desarrollo. La cifra que mencionaron me dejó literalmente mareado. 7 cifras solo por la compra inicial, con más dinero por venir si la plataforma funcionaba como ellos esperaban. No se lo dije a Carmen. No se lo dije a los chicos. ¿Qué podía decirles? Oye, ¿recordáis cómo pensáis que soy difícil y anticuado? Pues acabo de crear algo que podría cambiar toda una industria. Probablemente pensarían que estaba perdiendo la cabeza o teniendo delirios. Así que me callé. Trabajé con los abogados, firmé los papeles necesarios y preparé cuidadosamente el trato. Todo se finalizaría y se haría público el 26 de diciembre, el día de San Esteban. La ironía de la fecha no pasó desapercibida para mí. Llegaron las Navidades. Carmen se fue a la casa de la playa el día 23 con equipaje para los dos, aunque yo sabía que no estaría allí. Por si cambias de opinión, dijo, pero ambos sabíamos que no lo haría. No iba a aparecer sin invitación en mi propia Navidad familiar. Alejandro me llamó en Nochebuena. Hola papá, solo quería desearte feliz Navidad. Feliz Navidad, hijo. ¿Estás bien? Mamá dijo que decidiste no venir. Decidiste. Era una forma de expresarlo. Estoy bien, disfruta la casa de la playa. Sí. Hubo un silencio incómodo. El año que viene quizás, ¿verdad? Quizás. Después de colgar el teléfono, me senté en el salón con un vaso de whisky en la mano, sin encender la televisión ni poner música. La casa estaba completamente decorada. Carmen había insistido en montar el árbol, colgar las luces, colocar los adornos y preparar toda la escenografía navideña. Aunque yo iba a pasar las Navidades solo. Todo estaba en su sitio, perfectamente ordenado, demasiado perfecto. Se sentía menos como un hogar y más como una exposición estática, casi artificial, como si alguien hubiera querido recrear una escena congelada en el tiempo. Navidad tradicional española, circa 2024. No estaba enfadado, y eso fue lo que más me sorprendió. Había imaginado que me sentiría furioso, amargado, lleno de resentimiento acumulado. Sin embargo, lo que predominaba era otra cosa. Una calma extraña,
una sensación de paz que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en meses, nadie estaba decepcionado conmigo. Nadie suspiraba con cansancio cuando abría la boca. Nadie intercambiaba miradas incómodas cuando ofrecía una opinión. No había juicios silenciosos ni expectativas frustradas. Solo estaba yo, mis pensamientos y el zumbido constante y casi hipnótico del frigorífico en la cocina. Pasé el día de Navidad trabajando en el sótano, rodeado de cables, pantallas y notas técnicas, afinando los últimos detalles de la plataforma. El trato se cerraría al día siguiente y quería que todo estuviera impecable, sin cabos sueltos ni errores innecesarios. Trabajé concentrado, con una claridad mental poco habitual. Alrededor del mediodía subí a la cocina y me preparé un bocadillo de pavo con salsa de arándanos. Lo hice casi de forma ritual, porque la tradición seguía teniendo peso para mí, aunque la familia no estuviera presente para compartirla. A las 12 minutos y 12 segundos pasada la medianoche, justo en la transición exacta entre el día de Navidad y el día de San Esteban, sonó mi teléfono. El nombre que apareció en la pantalla fue Alejandro. Papá. Su voz sonaba extraña, más aguda de lo normal, claramente temblorosa. ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? Pregunté de inmediato, incorporándome en la silla. Papá, ¿qué coño? Se quedó en silencio un instante, como si no encontrara las palabras. No tiene sentido. ¿Qué has hecho? Mi corazón empezó a acelerarse. ¿De qué estás hablando? Dije, aunque una parte de mí ya lo intuía. Tu nombre está en las noticias. La app de El País acaba de enviar una notificación. Dice, José Antonio Mendoza Ruiz, ingeniero civil de Madrid, ha vendido una plataforma tecnológica revolucionaria de construcción a Apex Ventures por... Se detuvo bruscamente. Papá, dice 7,8 millones de euros. Me senté de golpe. Sabía que el anuncio iba a llegar, pero no había procesado que sería tan inmediato. Medianoche del día de San Esteban, habían dicho. No era una expresión simbólica. Habían sido completamente literales. Ah, fue lo único que se me ocurrió decir. ¿Papá? La voz de Alejandro se quebró. ¿Qué es esto? ¿Es real? Es real. ¿Vendiste algo por 7,8 millones de euros? Es la compra inicial. Hay más si se cumplen los objetivos de rendimiento. Podría llegar a 18 millones en 5 años. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Después, una frase corta y atropellada. Tengo que volver a llamarte. Y colgó. 30 segundos después, llamó Lucía. Luego Carmen. Luego Alejandro otra vez. Mi teléfono no dejó de sonar durante la hora siguiente. Lo observé vibrar sobre la mesa, iluminándose una y otra vez, pero dejé que la mayoría de las llamadas se fueran al buzón de voz. No estaba preparado para hablar con nadie. Todavía no. A la mañana siguiente me desperté con 47 mensajes de texto, 12 mensajes de voz y 6 correos electrónicos. La mayoría eran de familiares, escritos con una mezcla de incredulidad, orgullo y reproche. Algunos venían de antiguos colegas que habían visto la noticia y querían ponerse al día. Unos pocos eran de periodistas solicitando entrevistas, comentarios o declaraciones urgentes. Carmen volvió a casa esa misma tarde, sola. Entró sin llamar, como siempre había hecho, aunque técnicamente me había dejado allí solo para pasar las fiestas. La puerta se cerró tras ella con un sonido seco, definitivo, y su presencia llenó la casa de una tensión nueva, distinta, que ya no tenía nada que ver con la Navidad. José Antonio se quedó allí en la entrada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? No juegues. La tecnología, el trato, nada de eso. La miré. Realmente la miré. Llevaba puesto el jersey que le había comprado la Navidad pasada, el que me había agradecido pero nunca había usado. Hasta ahora. ¿Te habría interesado? Pregunté. Abrió la boca, la cerró. Eso no es justo. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia preguntó en qué estaba trabajando? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó mi opinión? A menos que fuera para decirme que estaba equivocado. Podrías haber dicho algo. Dije cosas. Dije muchas cosas. Tuve opiniones e ideas y pensamientos.
Y todos, incluyéndote a ti, dejaron muy claro que esas cosas ya no eran bienvenidas. Carmen se sentó. Se veía cansada. Los chicos se sienten fatal. Estoy seguro de que sí. Alejandro está destrozado. Dice que no tenía ni idea de que estuvieras trabajando en algo tan importante. No le habría importado si lo hubiera sabido. Hace 8 meses, cuando le dije que estaba aprendiendo a programar, se rió. Hizo una broma sobre enseñar trucos nuevos a perros viejos. No lo decía en serio. Sí lo decía. Lucía también hizo bromas. Y tú, Carmen, le dijiste a la gente de tu club de lectura que estaba pasando por una fase, que estaba teniendo algún tipo de crisis de mediana edad, jugando en el ordenador, en lugar de aceptar la jubilación. Se estremeció. ¿Alguien te dijo eso? Linda Herrera. Pensó que debía saberlo. También pensó que era cruel. Carmen estaba llorando ahora. No dramáticamente, solo lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Lo siento. ¿Por qué específicamente? Por no escuchar. Por no tomarte en serio. Por pensar. Se secó los ojos. Por pensar que eras solo mi marido viejo y testarudo, que no podía adaptarse a cómo son las cosas ahora. Soy viejo, dije. Y testarudo. Pero no soy obsoleto. Nunca lo fui. No, acordó silenciosamente. No lo eres. Nos sentamos en silencio por un rato. Finalmente preguntó, ¿qué pasa ahora? ¿Con nosotros? ¿Con todo? He estado pensando en esto toda la noche. El trato se cierra oficialmente hoy. Apex quiere que empiece a consultar en enero, ayudando a su equipo a desarrollar más la plataforma. Están hablando de expansión, mercados internacionales, asociaciones con grandes firmas constructoras. No es a eso a lo que me refería. Lo sé. La miré. Creo que necesitamos hablar, realmente hablar sobre los últimos años, sobre cómo llegamos aquí, sobre si podemos arreglar esto. ¿Quieres arreglarlo? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? La que estaba flotando en el aire desde hacía días, quizá desde hacía años. Quería volver a ocupar el papel del miembro de la familia al que todos toleraban, pero al que en el fondo no respetaban de verdad. Quería pasar los años que me quedaban caminando con pies de plomo, midiendo cada palabra, encogiéndome poco a poco para que los demás pudieran sentirse más seguros, más grandes, más cómodos a mi alrededor. No lo sé, dije al fin con absoluta honestidad. Sé que te amé durante 43 años, sé que construimos una vida juntos, una casa, una familia, una historia compartida. Eso no lo niego. Pero no sé si puedo volver a ser la persona que todos esperaban que fuera, la versión de mí mismo que parecía conveniente para los demás. Nunca quisimos que fueras otra persona, respondió ella con suavidad. Sí lo hicieron, dije sin elevar la voz, pero con firmeza. Querían que fuera más callado, menos opinativo, más fácil de manejar. Querían que fuera agradable, complaciente. Querían que asintiera, que sonriera, que escuchara en silencio y dejara de expresar pensamientos que no coincidieran exactamente con los de todos los demás. No discutió. No intentó rebatirlo. No podía hacerlo porque ambos sabíamos que era verdad, una verdad incómoda que llevaba demasiado tiempo sin decirse en voz alta. Alejandro y Lucía aparecieron esa misma noche, juntos, lo que ya indicaba que se habían puesto de acuerdo antes de venir. Entraron en el salón y se quedaron de pie unos segundos, visiblemente incómodos, como dos adolescentes que han sido sorprendidos haciendo algo que saben que estuvo mal y no saben muy bien por dónde empezar a explicarse. «Papá», comenzó Alejandro finalmente, «te debemos una disculpa». «Varias disculpas», añadió Lucía casi de inmediato, asintiendo con la cabeza. No dije nada. Esperé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Alejandro respiró hondo y continuó. «Te hemos estado tratando como si no importaras, como si tu experiencia, tu conocimiento y tus ideas ya no tuvieran valor, como si todo lo que sabes estuviera pasado de moda. Y estábamos equivocados, completamente equivocados». Lucía tomó la palabra. «Lo que construiste, papá, es impresionante. He estado leyendo sobre ello en Internet, artículos, análisis, opiniones de expertos. Dicen que podría revolucionar la coordinación en la construcción».
Un periodista incluso lo llamó la solución más innovadora que ha salido de España en la última década. No me importa lo que digan los periodistas, les respondí con calma. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿qué te importa? Me importa ser respetado, dije sin dudar. No porque haya ganado dinero, no por una cifra en una cuenta bancaria, sino porque soy vuestro padre. Porque he vivido 69 años en este planeta. Porque he visto cosas, he cometido errores, he aprendido lecciones y quizá, solo quizá, sepa algunas cosas que merece la pena escuchar. Ambos asintieron, visiblemente tocados, como si esas palabras les hubieran caído de golpe. Me importa, continué, formar parte de una familia que me valore por quien soy, no por quien esperan que sea. Me importa poder tener conversaciones en las que mis opiniones no sean descartadas automáticamente porque soy mayor, porque no uso ciertas redes sociales, o porque recuerdo perfectamente lo que ocurrió la última vez que alguien vendió como milagroso un esquema parecido al de las criptomonedas. El podcast no era sobre criptomonedas, murmuró Alejandro casi a la defensiva. Era sobre criptomonedas. Esbozó una pequeña sonrisa, resignado. Sí, vale, era principalmente sobre criptomonedas. Lucía dio un paso al frente. Papá, ¿podemos empezar de nuevo? No borrar todo lo que ha pasado, pero sí intentar hacerlo mejor a partir de ahora. Eso depende, respondí despacio. ¿Estáis aquí porque realmente me respetáis o porque de repente valgo 7,8 millones de euros? Ambas cosas, dijo Alejandro sin rodeos. Luego, al ver mi expresión, se apresuró a aclarar. Quiero decir, sí, el dinero nos hizo darnos cuenta de que habíamos sido unos idiotas. Pero darnos cuenta no nos hace menos idiotas por haberlo sido. Lo fuimos. Y si hizo falta algo tan extremo para despertarnos, entonces estoy agradecido de que haya pasado, aunque me avergüence que fuera necesario. Aprecié su honestidad. De verdad lo hice. Esto es lo que necesito ahora, dije finalmente. Necesito espacio. Necesito tiempo para pensar, para entender qué quiero del resto de mi vida, que podrían ser otros 20 años si tengo suerte. No voy a hacer promesas sobre cenas familiares, ni sobre casas en la playa, ni voy a fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Es justo, dijo Lucía. Y, añadí, si vamos a reconstruir esto, tiene que ser real. No solo que todos sean amables porque se sienten culpables o porque piensan que voy a incluirlos en mi testamento. Alejandro se estremeció. Nos lo merecemos. Sí, acordé. Os lo merecéis. Se fueron después de otra hora de conversación incómoda. Se hicieron promesas, se declararon intenciones. Pero había aprendido lo suficiente en 69 años para saber que las intenciones no significan nada sin acciones. Las semanas que siguieron fueron extrañas. La historia de la venta de mi plataforma apareció en las noticias nacionales. Recibí solicitudes de entrevista de revistas de negocios, podcasts tecnológicos, incluso una llamada de alguien del programa Tiburón queriendo saber si me interesaría ser asesor invitado. Rechacé la mayoría. No me interesaba ser famoso. Solo quería trabajar. Apex Ventures me instaló una oficina en su sede en el centro de Madrid. Nada lujoso, solo un espacio donde podía reunirme con su equipo de desarrollo. Habían contratado a 12 ingenieros para trabajar en expandir la plataforma y querían que estuviera involucrado en todas las decisiones importantes. Era energizante. Por primera vez en años, quizás décadas, me sentía vivo. Tenía propósito más allá de solo existir, más allá de solo ser el marido o padre o ingeniero civil jubilado de alguien. Estaba construyendo algo otra vez. Carmen y yo empezamos terapia en enero. Su idea, sorprendentemente. Nos sentábamos en la consulta de la doctora Rodríguez todos los jueves por la tarde e intentábamos desenredar 43 años de matrimonio, examinando las partes buenas y las partes rotas con igual escrutinio. ¿Cuándo empezó a sentirse sin ser escuchado? Me preguntó la doctora Rodríguez durante una sesión. Lo pensé. Gradualmente. Quizás hace 10 años. Los chicos eran adultos haciendo sus propias vidas. Carmen se ocupó más con sus actividades. Yo todavía estaba trabajando, pero el trabajo se había vuelto rutinario. Creo que todos simplemente dejaron de verme como alguien que seguía creciendo, seguía cambiando.
Me volví fijo en sus mentes como papá, o José Antonio, esta figura inmutable que siempre sería exactamente como era. ¿Y cómo se sintió eso? Como morir lentamente, como ser borrado una conversación a la vez. Carmen estaba llorando otra vez. Había estado llorando mucho en terapia. No lo sabía, dijo. Pensé que eras feliz, contento. Yo también lo pensé durante un tiempo, pero contento no es lo mismo que realizado. En febrero, Alejandro vino a verme con una propuesta de negocio bajo el brazo. No era una conversación improvisada ni una idea lanzada al aire. Había pensado en ello durante semanas. Me explicó que su experiencia en marketing, combinada con mi plataforma tecnológica, podía dar lugar a una solución integral para empresas constructoras. No se trataría únicamente de coordinación interna de proyectos, sino también de comunicación directa con los clientes, visualización clara del progreso de las obras, identidad de marca, posicionamiento y confianza. Una propuesta mucho más amplia y ambiciosa. Mi primer instinto fue decir que no. Un no rápido, casi defensivo. Quería proteger lo que había construido, mantenerlo separado de las dinámicas familiares, de los malentendidos, de las emociones no resueltas. Tenía miedo de mezclar dos mundos que durante años habían estado en tensión. Pero entonces recordé mis propias palabras, dichas no hacía tanto tiempo. Las acciones importan más que las intenciones, y también recordé que el respeto no se exige, se construye. Veamos tu propuesta, dije finalmente. Y la vi. Y era buena, muy buena. No solo correcta o prometedora, sino sólida. Alejandro había hecho su trabajo a fondo. Había analizado el mercado, identificado vacíos reales, estudiado a la competencia y elaborado proyecciones realistas. Ya no era una ocurrencia ni una intuición optimista. Era un plan estructurado, pensado con cabeza y con datos. Pasamos los siguientes 3 meses desarrollándola juntos. Trabajando codo con mi hijo, redescubrí facetas de él que había olvidado o quizá nunca me había permitido ver. Era inteligente, creativo, con una intuición notable para entender las dinámicas del mercado y las necesidades de los clientes. Pero lo que más me sorprendió fue otra cosa. Escuchaba. De verdad escuchaba. No estaba simplemente esperando su turno para hablar ni defendiendo su punto de vista a toda costa. Hacía preguntas, tomaba notas, reflexionaba. En mayo presentamos la idea a Apex. La reacción fue inmediata y entusiasta. Les encantó el enfoque, la coherencia entre tecnología y estrategia, la visión de crecimiento. Contrataron a Alejandro como consultor y para julio ya estaba dirigiendo la división de marketing encargada de la expansión de la plataforma al mercado de la construcción residencial. Verlo en ese rol, seguro de sí mismo y competente, me produjo una mezcla inesperada de orgullo y alivio. Lucía tomó un camino distinto. En lugar de centrarse en el crecimiento o la rentabilidad, preguntó si podía aportar su perspectiva desde el trabajo social a la plataforma. Quería enfocarse en cómo los proyectos de construcción impactaban a las comunidades, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Para ella no se trataba del dinero. Le importaba de verdad que la tecnología estuviera al servicio de las personas y no únicamente del beneficio económico. A partir de esa idea, creamos un consejo asesor dedicado a los impactos sociales de los proyectos. Lucía lo presidía. Sus aportaciones sobre participación comunitaria, comunicación con vecinos y sensibilidad social transformaron la manera en que abordábamos la coordinación de proyectos en zonas residenciales. De pronto, la plataforma no solo optimizaba tiempos y costes, sino que también reducía conflictos y generaba relaciones más sanas con el entorno. Carmen, por su parte, empezó a tomar clases de informática. Dijo que quería entender qué había estado haciendo yo en el sótano durante todos esos meses. Nunca tuvo la intención de convertirse en programadora, pero aprendió lo suficiente como para mantener conversaciones informadas sobre el trabajo. Más importante aún, volvió a hacer preguntas. Preguntas reales, curiosas, interesadas. Ese tipo de preguntas que parten de la idea de que la persona que tienes delante podría saber algo que tú no sabes. Cuando llegaron las Navidades, un año después de haber pasado las fiestas completamente solo, las cosas eran distintas.
No perfectas, no mágicamente resueltas, pero distintas de formas profundas, de esas que realmente importan. Fuimos a la casa de la playa como familia. Todos nosotros, más el novio de Lucía, el de los tatuajes, que resultó ser paramédico y una de las personas más centradas y tranquilas que había conocido. Alejandro llevó a su nueva novia, una arquitecta que ya había oído hablar de mi plataforma y que quería discutir aplicaciones prácticas con auténtico interés profesional. En Nochebuena, después de la cena, Alejandro me pidió que saliera un momento con él. Nos quedamos en la terraza de la casa, mirando el mar cubierto de espuma blanca, con nuestra respiración haciéndose visible en el aire frío de la noche. Allí, en silencio, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba ocupando un lugar prestado, sino el mío. Papá, dijo, necesito decirte algo. Vale. Las navidades pasadas, cuando mamá te dijo que no vinieras, me sentí aliviado. Pensé que sería más fácil sin ti allí, menos tenso, menos complicado. Hizo una pausa. Fueron las peores navidades de mi vida. Alejandro, no, déjame terminar. No era solo que no estuvieras allí. Era que habíamos hecho que no estuvieras allí. Y todo el tiempo seguía pensando en todas las navidades anteriores, todas las veces que habías dado consejos o compartido tu opinión y yo había puesto los ojos en blanco o cambiado de tema. Todas las veces que te había tratado como si fueras esta obligación con la que teníamos que lidiar en lugar de alguien que nos amaba y quería ayudar. Se estaba emocionando. Mi hijo, de 42 años, llorando en la terraza de la casa. La plataforma, continuó. Eso es impresionante. Eso cambió mi vida profesional y financieramente. Pero no es por lo que lo siento. Lo siento porque, incluso si nunca hubieras construido esa plataforma, incluso si te hubieras quedado jubilado y trabajado en tus proyectos y vivido tu vida, todavía mereces mejor de lo que te dimos. Lo abracé. Sollozó contra mi hombro como no había hecho desde que era niño. Te perdono, dije. Pero más que eso, estoy orgulloso de ti por reconocerlo, por cambiar, por estar dispuesto a hacerlo mejor. ¿Eres feliz, papá? ¿Ahora con todo lo que ha pasado? Lo pensé. La plataforma, el dinero, el reconocimiento, la sanación familiar, todo era bueno, importante. Pero la respuesta real era más simple. Ya no soy invisible, dije. Eso es lo que me hace feliz. A través de la ventana de la casa podía ver a Carmen riendo con Lucía. Las luces del árbol de Navidad se reflejaban en las copas de vino. Parecía un anuncio, como el ideal de alguien de unión familiar. Pero no era ideal. Era real, desordenado y complicado, y todavía sanando de heridas que iban profundo. Pero real. Y eso, había aprendido, valía más que cualquier cantidad de dinero que Apex Ventures pudiera ofrecer. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, me senté junto a la chimenea con mi portátil. Estaba trabajando en un nuevo proyecto. Solo ideas preliminares, una extensión de la plataforma que podría revolucionar el mantenimiento de infraestructuras, predecir problemas antes de que se volvieran críticos. No le había dicho a nadie todavía. Quizás lo haría, quizás no. Pero esta vez no era porque me sintiera invisible. Era porque había aprendido algo valioso sobre mí mismo durante el año pasado. No necesitaba validación externa para saber que mi trabajo importaba. No necesitaba el permiso de nadie para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir construyendo. A los 69, apenas estaba empezando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David Martín. Vi los números trimestrales. Tu plataforma está superando todas las proyecciones. Has construido algo especial, José Antonio. Feliz Navidad. Sonreí y dejé el teléfono a un lado. El fuego crepitaba. La brisa marina entraba por la ventana. En algún lugar arriba, mi familia dormía, cómoda en una casa que casi me había perdido para siempre. Pero todavía estaba aquí, todavía trabajando, todavía construyendo, todavía demostrando que obsoleto era una palabra que no se aplicaba a alguien que se negaba a dejar de crecer. Y eso, pensé, mientras cerraba mi portátil y me dirigía a la cama, era la verdadera victoria. No el dinero, no el reconocimiento, ni siquiera la sanación familiar. La victoria era saber que había pasado 69 años convirtiéndome en alguien que vale la pena escuchar,
Y finalmente había aprendido a creerlo. Gracias por escuchar mi historia. Si ella te tocó, deja un me gusta. Escribe en un comentario qué te habló más y suscríbase al canal. Vendrán muchas más historias. Este no es el final del mío. Esto es solo el comienzo de algo mejor.